Muy bien. Buenas noches, mi nombre es Graciela Santamaría López y soy su facilitadora en este módulo 15. Mm, Estamos en la cuarta semana, digamos en el final, en el cierre final de este módulo. Así que, bienvenidos. Les agradezco a todos que estén aquí, a Magdalena, Janet, a Dirce, porque, como siempre lo menciono, este es un espacio en el que podemos estar la parte humana, que no es la computadora, sino somos nosotros y podemos dialogar, digamos, directamente. ¿Qué les ha parecido el módulo? Hola. ¿Qué tal les va en el módulo? En lo personal fue un módulo muy interesante, ya que pudimos conocer, o al menos yo a conocer un poquito más profundo sobre el ecosistema de mi comunidad y sobre los animales originales nativos y los que nos quedan, ¿no? Lo poquito que se ha podido conservar. Y y saber cuáles son, los planes de conservación que en mi comunidad. Eso para mí ha sido muy interesante, conocer las reacciones químicas que hay en todo momento, en todo en cada cosa que realizamos hay una reacción química. Para mí ha sido muy interesante. Muy bien. Justo acabas de apuntar algo muy importante y es que a veces no nos detenemos a reflexionar que la química está en todos lados, está en nuestro cuerpo, está en lo que hacemos, en nuestra casa, en la vida diaria. Y a veces pensamos, no, 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 eso es otra cosa, a mí nada que ver conmigo, pero sí, sí tiene que ver con nosotros, también tiene que ver con lo que hacemos. Y como bien dice Dirce, además tiene que ver con el ecosistema en el que vivimos, porque de pronto dices, bueno, los animales, ¿no? O sea, los seres vivos, como si nosotros no fuéramos parte de esos seres vivos y de ese ecosistema. Tan somos parte que nosotros somos agentes transformadores, ¿no? Bueno, sí. Magdalena, ¿quieres compartirnos algo? No, está bien con la conclusión que dio mi compañera. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar por aquí. Bien, entonces estamos terminando el módulo 15, estamos en la semana 4 y recuerden que, bueno, hoy vamos a hablar del proyecto integrador, hablaremos de los foros tanto de aprendiendo como el foro de integración, de las actividades formativas, del cuestionario de autoevaluación y algunas de mis recomendaciones para realizar todas sus actividades. Bien, el proyecto integrador equivale al 30% de su calificación final. No por nada se llama integrador. La idea es que todo esto que han estado ustedes aprendiendo tienen que concretarlo, reunirlo, unificarlo, integrarlo en todo este proyecto. Y entonces es muy importante, tan es importante que es el 30% de su calificación. Entonces, recuerden, este domingo cierra plataforma y entonces una vez que se cierre plataforma, no hay extensiones ni hay posibilidades, se acabó, ¿no? Entonces hay que procurar entregarlo el viernes por si hay que hacerle alguna modificación o algo, pues de una vez. Pero si se entrega por ahí del domingo, está complicado que haya modificaciones. Por eso es que mi recomendación es entregarlo el viernes. Bien, ¿qué es lo que nos piden? Pues nosotros hemos estado viendo que hay acciones que van a degradar el espacio en el que vivimos, el ecosistema, la comunidad, y hay una crisis ambiental, se habla de una crisis ambiental.
¿Por qué? Por una acelerada degradación, por extinción o porque modificamos el ecosistema. Y entonces, lo que nos piden para este proyecto integrador es reflexionar sobre las acciones que tenemos que hacer para que sea sostenible. Hablamos en la sesión pasada que tenemos una capacidad de carga, entonces el planeta va a soportar el número de seres vivos a los cuales puede alimentar, ¿no? A los cuales puede darles agua y todo. Pero si hay demasiados, pues entonces, y las acciones que nosotros llevamos a cabo son demasiadas, pues se acabarán los recursos y entonces tendremos que reducirnos, o se acabarán los recursos o nos acabaremos nosotros. Entonces, para que eso sea sostenible, para que esté en una balanza, tenemos que conservar recursos que nos permitan seguir existiendo como especie, como nosotros, como individuos. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito hacer para esta actividad? Pues necesitan conocer lo que es el impacto de los procesos químicos. Eso lo aprendimos en la primera semana. Vimos que hay muchas sustancias que se encuentran o que utilizamos en la vida diaria que tienen un impacto ambiental, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en el foro sobre la mezclilla, ¿no? Hablamos sobre el cloro, hablamos sobre el vinagre, perdón. Y entonces se les pide que reconozcamos estos procesos químicos. Es decir, yo ya aprendí en la primera semana sobre los procesos químicos. Lo voy a integrar. Bueno, conocer acciones que contribuyen a la destrucción del ecosistema. Yo ya reconocí mi ecosistema en el que vivo y entonces ahora tengo que ver qué es lo que está haciendo que se degrade. ¿Por qué se está causando una crisis? Conocer el impacto de los servicios ecosistémicos. O sea, yo ya reconocí que hay un servicio, y esto cabe aclararlo, decimos servicio público, ok, servicio de transporte, servicio de hospitales, servicio de policía, ok, esos son servicios, digamos, sociales. Pero si pensamos que el ecosistema nos está brindando de alguna forma un servicio, podríamos reconocer que la naturaleza nos está dando recursos que nos permiten vivir y entonces tenemos que identificar que si yo talo todos los árboles, si me quedo sin vegetación, entonces mis niveles de oxígeno en la Ciudad de México pues van a bajar. Entonces necesitamos aumentar el número de árboles o el número de vegetación para que podamos tener un mejor servicio. ¿Qué acciones o qué es lo que está ocurriendo que está impactando este servicio ecosistémico? ¿No? Hay que identificar los ejes del desarrollo sustentable. Ustedes lo vieron con las políticas tanto internacionales como nacionales. ¿Cuáles son las necesidades para generar un desarrollo sustentable? Y retomar lo que son las normas, las políticas y los valores éticos. A veces estamos buscando muchos recursos por fuera de plataforma, pero si ustedes observan, en plataforma nos van a ofrecer los suficientes recursos como para realizar nuestras actividades. Nos van a hablar de recursos como el equilibrio dinámico, la velocidad de reacción, que son los elementos que necesitamos entender para los procesos químicos. Si se me fue en algún momento y todavía no entendí lo que es un servicio ecosistémico, les recomiendo leer este recurso donde les explicarán cómo la naturaleza, cómo el ecosistema nos provee de alimento, de recursos para la salud, de recursos económicos para las industrias, para todo. Y eso también hay que valorar. En plataforma nos invitan a leer el calentamiento global, el desarrollo sostenible, la bioética y la democracia participativa. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? Por el momento ninguna, maestra. Muchas gracias. Y entonces, ¿qué me piden?
Ah, bueno, pues me piden que investigue una noticia de un problema ambiental. Algo que me parezca interesante y que realice un video. Un video que va a ser un reportaje del tema en el que estoy investigando. ¿Qué es un video? A ver, preguntas. ¿Han hecho algún video con su celular? Sí, en la actividad integradora pasada. Ok. Y entonces, ¿ustedes han visto en la televisión los reportajes? ¿Quién sale en el reportaje? En la televisión, ¿qué pasa? ¿Llegan y empiezan a grabar solamente así? O, Sale el reportero exacto, y presentando, el reportero tiene que estar en el lugar donde que va a exponer, ¿no? De lo que va a tratar su reporte, de lo lo que va a que enseñar al público. Ya. exacto, muy bien, Dirce, muchas gracias. Entonces, justo en la actividad número 4 hubo varios conflictos porque había compañeros que no presentaban un video o que no se presentaban a sí mismos en el video. Recuerden que hay que puntualizar. Si es un reportaje, tiene que aparecer el reportero, ¿no? Entonces, yo agarro mi celular, me grabo, son 8 minutos, no es tanto, ¿no? Agarro celular, me grabo. Ah, buenas tardes, yo, mi nombre del módulo tal, del grupo tal, voy a presentarles este problema ambiental, ¿no? Y se sueltan a explicarlo. Pero obviamente que antes de hacer el video, yo voy a investigar sobre el problema ambiental, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que presentar? Ah, bueno, tiene que tener mis datos personales, el título y el objetivo del reportaje, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las causas del problema? Yo voy a hablar sobre la contaminación de una laguna, la laguna de Tamiahua, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas? Ah, bien, entonces busco Tamiahua. Muy bien, Tamiahua, y busco en Google. ¿Cuáles son problemas ambientales? O si ha habido derrames, o si ha habido cólera, o si ha habido algún problema, ¿no? Descripción del hecho. 1, un hecho social, un hecho ecológico. Ah, pues hubo un derrame de petróleo. Ah, ¿cuándo fue? ¿Por qué ocurrió? Ya saben, qué, cuándo y cómo. 3 preguntas básicas. ¿Qué, cuándo y cómo? Vamos a describir el ecosistema. Ok, vamos a describir el ecosistema. Se llama Laguna de Tamiahua. Entonces, la Laguna de Tamiahua se encuentra geográficamente en el estado de Veracruz, ¿no? Está en la costa del lado norte y además, estos son como su clima, son los factores abióticos, lo que no está vivo, es agua salobre, su clima es tropical. Los factores bióticos, es una laguna en la cual podemos observar manglares, podemos observar camarones, ostiones, peces como la lisa, ¿ok? Y entonces describimos los factores que están vivos. Hay tanta población humana, ¿no? Hay garzas, hay población humana y población de distintas especies, plantas, animales, hongos, bacterias, todo lo que está vivo, ¿no? Y luego menciona el periodo del problema. Hubo un derrame en 1910. Ah, bueno, yo ya estoy hablando del problema de la noticia que estoy explicando, un tiempo, una temporalidad. Y voy a explicar de qué se trata este proceso. Ah, bueno, derrame de petróleo. Entonces, el petróleo es un hidrocarburo, tiene un origen fósil y además lo que provoca al contaminar una laguna es esto y esto por tales reacciones químicas. Y entonces yo ya explico, aquí es donde tienen que integrar ustedes la importancia de entender estas reacciones químicas. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales? Ah, pues hubo un derrame de petróleo en esta laguna
Y lo que causó es que no pudo crecer, bueno, se afectó a muchos peces, se afectaron a muchas aves, inclusive quedaron cubiertas de petróleo, no hubo producción pesquera, por lo tanto, los pobladores o los pescadores no tenían que comer, ¿no? No hubo agua, no hubo abastecimiento de agua, por lo tanto no hubo servicios. ¿Y cuáles son las actividades humanas que se ven afectadas? Pues precisamente estos servicios ambientales que le daba, en este caso, la laguna, quedó afectada, ¿no? Y entonces a futuro, pues a futuro resulta que ha tardado 50 años en degradarse todo ese hidrocarburo. Por ejemplo, este es uno de estos ejemplos. Yo les quiero compartir algunas páginas que pueden ser de su ayuda. Esperen un segundo. Perdón, aquí. Imagina que yo estoy buscando una problemática ambiental, entonces me puedo ir al periódico que ustedes elijan y buscan, por ejemplo, problemas ambientales del agua, problemas ambientales de tal, ¿no? O incluso busquen su localidad, ¿no? Buscan su localidad y pónganle problemas ambientales. Yo aquí les recomiendo la jornada ecológica, donde habla de varios conflictos, pues como socioambientales, ¿no? Esta puede ser una buena opción para buscar estos conflictos. Aquí hay una página que habla de los científicos, es unión de científicos comprometidos con la sociedad y hacen un observatorio ambiental donde van exponiendo, en este caso es el problema del glifosato, que es un herbicida que causa daños ambientales pues a las plantas, a las personas que lo consumimos y a la población en general. También pueden poner ustedes, buscar observatorios ambientales. Esta página es del norte y pueden buscar en estos observatorios ambientales algunos de los problemas. En este caso, observa Cajame, habla de conflictos con el agua, con el aire, con el suelo, con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el trabajo de residuos sólidos. En la semana pasada han estado trabajando mucho la idea del reciclado, de separar, bueno, pues trabajen esto de los residuos sólidos. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿No? También les comparto esta aplicación. Es un mapa, es súper interesante porque es un mapa de conflictos socioambientales en todo el país. Entonces, por ejemplo, yo vivo en Durango, ¿no? Entonces yo le pongo aquí conflicto socioambiental, estado Durango, Baja California, Chiapas, ¿no? Y veo qué es lo que ocurre. Pues hay problemas, afectaciones ecológicas, sociales, hay un problema de violencia, o sea, ¿cuáles son? A veces pensamos, no, pues solo es que se está acabando el agua. Ok, el agua. El agua sirve para regar y agricultura. Ok, el agua sirve para las industrias. El agua sirve para que yo viva, porque necesito agua, ¿no? Y entonces tengo que identificar qué son los recursos que están afectando. En este mapa, que es de los conflictos socioambientales en México, pueden puntualizar de acuerdo al estado en el que ustedes estén viviendo. Por ejemplo, Dirce, estás viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? En Canadá, maestra, estoy viviendo en Canadá. Bueno, entonces este solo es de México. Janet, ¿verdad? Janet, ¿por dónde estás viviendo? Sí, maestra, Torreón, Coahuila. En Torreón, Coahuila. Entonces le podemos poner Coahuila. Aquí, ¿no? Y entonces ya les busca. El asunto es que seamos proactivos. Significa, en prepa en línea, la idea es que ustedes puedan ser unos buenos investigadores. Y como ahora nos pusimos los ojos de científicos, tenemos que abrir los ojos de
de científicos y empezar a investigar en relación a mi comunidad, a mi estado, a mi ecosistema, y también tienen que saber por dónde, ¿no? Entonces, en esta página pueden buscar de acuerdo al estado. Hay otro observatorio ambiental, que es, por ejemplo, de la Universidad de Puebla, y pueden ver varios conflictos, ¿no? Hay mapas que pueden estar compartiendo en el caso de si alguien vive en Puebla. Tarda un poquito en cargar. Cartografía. O algún problema puntualizado. Aquí está. En el caso de problemas de vegetación en las cuencas, ¿no? Este es uno de los ejemplos para alguien que vive en Puebla. Pero así, tal cual. Oiga, maestra, es que yo no vivo en Puebla y me dicen, vamos a buscar. Ponerle, vámonos a Observatorio Ambiental de Coahuila, ¿no? Y entonces podemos observar o podemos ver si hay algún problema, si hay algún punto específico, ¿no? Me decías que eres de Torreón, Janet. Sí, maestra. Ok. Y entonces aquí debe haber, igual y yo no los he vivido, no los conozco, entonces no los tengo de cerca, pero aquí puedo investigar más. Entonces, mi recomendación para buscar noticias de conflictos o de problemas ambientales es esta: buscar observatorios ambientales. Sobre todo las universidades están haciendo un seguimiento de algunos de los principales problemas de acuerdo a la región. Y muy bien. Bueno. Entonces, ya investigué una noticia ambiental, ya hablé de las causas del problema, identifiqué el hecho, describí el ecosistema en el que se encuentra, mencioné el periodo y hablo de las afectaciones a los servicios ecosistémicos. Ahora tengo que hablar de acciones que sean sostenibles, que podamos hacer a nivel económico, biológico y social para solucionar este problema. Si ustedes encuentran alguna relación con las políticas ambientales, por ejemplo, en Torreón se está haciendo, ahí lo observo en esta página que dice Observatorio Ambiental, que ya están actuando con ciertas leyes sobre la separación de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos. Bueno, eso atiende a una política nacional y a una política internacional. Y eso lo anexo en mis 8 minutos. Es bien poquito y súper importante. Y al final, como todas las reflexiones, tenemos que dar nuestro punto de vista. Cuando nosotros hemos investigado, pues me di cuenta que en mi ciudad, en mi ecosistema, hay estos y estos problemas. A mí me parece muy interesante porque soy parte de este ecosistema, porque soy parte de esta comunidad, porque soy parte de esta ciudad, y creo que puedo hacerlo bien al momento de separar la basura, al momento de explicarle a mis hijos, a mi familia, ¿no? Insistir en que puedo hacer acciones que ayuden a este problema ambiental. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? Sí, maestra. Yo tengo una duda sobre la explicación en la que vamos a hacer en las reacciones químicas. Sí. No tengo una idea de cómo vamos a hacer eso. Yo sé que hay muchas reacciones químicas, pero en todo el día no se me pudo ocurrir ninguna sobre cómo más o menos explicarlas. Ok, primero identifica el problema. ¿Cómo de qué problema te gustaría hablar en tu comunidad? Bueno,
Ese es ese es otro problema porque yo empecé a investigar sobre la comunidad de Puebla, sobre la contaminación del río Atoyac, pero me supongo que no sé si voy a tener que cambiar de planes porque como usted lo dijo en el principio, es un reportaje entonces en el cual tengo que mostrarme ahí y yo no estoy allá, entonces no sé si tengo que cambiar el tema y podría hacerlo de un problema ambiental de aquí Pues puede ser. También o lo que mostrarlo podemos con hacer, imágenes. Entonces, no sé cómo me lo aceptaría si mostrarlo con imágenes en PowerPoint y mostrar mi rostro o hacerlo, como usted lo dijo, un reportaje con el teléfono y hacerlo de un tema de aquí. bueno, es importante que aparezcan en el reportaje, ¿no? Entonces, observen la pantalla. Graciela Santamaría aparece en la pantalla, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer una sesión de Zoom. Esa es otra alternativa, donde ustedes están apareciendo y están explicando el problema que está ocurriendo ahí. ¿Es posible? Sí. Ujú. Sí, es eh, posible. Y hacen ajá, una grabación de 8 minutos. ok. Bueno, entonces, ya lo dejaría así y hablaría yo sobre el tema de la contaminación del río Atoyac. Ah, ok, Es entonces, del río Atoyac está contaminado ¿por qué? ¿Qué por sustancias? este mm, ay, por el desagüe de drenaje de fábricas de textiles Fábricas y de textiles. Ok, vete a una. ¿Cuál? este fábricas de textiles investigué y son más de 100 fábricas las cuales hacen eh, echan todo el agua ahí en el río, Ok. su desagüe. A ver si no estoy en contexto, ahí sí tendrías que investigar, pero al menos toma una, por ejemplo, ¿no? Si es el caso de la mezclilla, no sé si es ahí el problema ambiental sobre la mezclilla, pues específicamente qué es lo que está contaminando, al menos uno de esos productos y por qué lo está contaminando. Y entonces hablas de la reacción química, ¿se acuerdan? Que en la primera semana ustedes investigaron sobre cómo la leche de magnesia y el vinagre se disocian con el agua. Entonces, puedes buscar uno de esos elementos químicos que está contaminando el río Atoyac, qué ocurre con el agua de este río, ¿no? Tal cual. Ok. Por ejemplo, pues, bueno, si tienes específicamente encuentras cuáles, me preguntas y yo te ayudo. Con mucho gusto te ayudo, ¿no? Pero esa sería como la estrategia. Bueno, primero identifico el problema ambiental de contaminación del río Atoyac. Vamos a ser más específicos. El río, ¿con qué? Están empresas de textiles. Ok, ¿qué es lo que vierten? Vierten residuos de cómo se llama ese producto que están vertiendo. Y sobre ese producto empezamos a investigar. Ok, ¿Sí? sí, muchas gracias. Ok. Entonces, bien, y entonces las acciones que sean pertinentes, por ejemplo, en el caso del problema que nos expone Dirce, antes de verter hacia el agua, este contaminante de las textiles, se puede obligar a las empresas que dentro de sus actividades, dentro de su industria, haya una planta tratadora de agua que minimice o resuelva este problema de contaminación. Bueno, ya se hizo y ya hubo una contaminación, entonces hay ciertas políticas ambientales que permiten obligar a empresas a que resarzan este daño ambiental, ¿no? Pero hay que investigar qué políticas ambientales están en relación al manejo de textiles, ¿no? En el caso de DIRS. Y hacer una reflexión.
Ok. Ajá. Dígame, Ernesto. ¿Sí? Gracias, maestra. Buenas noches. Entré con el nombre de mi hijo, pero soy Ana Laura. Ok. En mi caso estoy estudiando una presa que está aquí cerca de mi casa que se llama Presa Becerra. Está contaminada ya el agua, pues son aguas negras y la gente prefiere tirar ahí la basura. Mi pregunta ¿sería una reacción química el que yo diga que cuando el plástico, los polímeros se van desintegrando o se van haciendo en partículas más pequeñas, eso pues vuela en el aire y es un foco de contaminación? Pero eso sería una reacción química, Mm, o cómo lo sí, pueden o sea, como bueno, más describir. bien la reacción química. Sí hay una reacción de los plásticos con el agua o puedes tomarla, por ejemplo, con las aguas negras, ¿no? Buscar, hacer una investigación. Entonces, bueno, nos vamos aquí cómo le podemos hacer. Vamos a Google. Y nos podemos ir a Google Escolar, que es más puntual para poder hacer investigaciones en artículos científicos, que tengan una buena fuente de información. Entonces le pongo aguas negras y reacciones químicas, ¿no? Y entonces ya les va a hablar del tratamiento de aguas negras, de qué es lo que pasa. O sea, hay diversos artículos que va a hablar, no, pues hay bacterias, ¿no? Y debe haber alguna reacción de las bacterias, ¿no? Contaminación del agua. O bien, por ejemplo, polímeros ¿qué ocurre cuando es la degradación de los plásticos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con los polímeros y la contaminación? Esta puede ser una de las opciones. De esta manera, Prep en línea los invita a que ustedes hagan investigación sobre el tema específico, porque recuerden que ustedes no son cualquier estudiante, son estudiantes de Prep en línea, son autodidactas, tienen esta capacidad de investigar y de generar su propio conocimiento. O sea, no es como el estudiante que se sienta y espera a recibir todo ya hecho. Y dices, sí, sí, es verdad. No, no es cierto. Ahora ustedes son estudiantes de la modernidad, son la vanguardia del país, porque son capaces de construir su propio conocimiento. Magdalena, dime. Yo tengo una duda sobre reportaje. El reportaje lo podemos exponer, por ejemplo, con láminas, algo así, cartulinas, pero con las características de un reportaje. O esa fuerza así con imágenes por PowerPoint o por una aplicación de video. Tienes que aparecer tú en el video. Es decir, tienes que ser, ya sea que te tomes con el celular o puedas hacerlo con la computadora o con el Zoom, que en el Zoom, si haces en el Zoom, por ejemplo, tú apareces y aparece la presentación de PowerPoint. Una de las cualidades de los estudiantes de prepa en línea es que pueden utilizar la tecnología a su favor. Entonces, yo te invitaría a usar mínimo una presentación de PowerPoint. Pero siempre tú tienes que aparecer, porque es un reportaje. Bueno, y entendí esta parte. Sí. Gracias. Sí, sí. De hecho, qué bueno que lo podemos resaltar, es que en la actividad número 4 ha habido muchos problemas o muchos conflictos cuando los estudiantes no aparecen en el video, porque entonces se puede dar fácilmente que eso es un plagio.
y no queremos caer en eso. Pues un reportaje, está el reportero, sí, sí o sí, esas son las características. Ese fue mi problema en la actividad número 4. Ah, bueno, justo es eso, pues las instrucciones están siendo claras y en la explicación lo he mencionado. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, yo, maestra. Sí, dígame. Por decir, bueno, estoy investigando sobre los metales pesados que contaminan el agua, que viene Ujú. siendo el arsénico. Entonces, en la reacción química tengo que poner la reacción del arsénico, ¿verdad? Puedes buscarlo así. La oxidación. Arsénico y agua, reacción química. Ujú. Muy bien, maestra, gracias. Entonces buscas estos palabras clave. Ujú. Sí, muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que entregar? Un documento, un procesador de textos, un Word, un PDF, ¿no? Donde estén los datos de identificación, nombre, grupo, asesor y el link de tu video. Por favor, es el proyecto integrador, es el final. Tienen que ver que funcione el link. Si no funciona el link y lo entregan, bueno, lo entregan el viernes, ok. Pero si lo entregan el domingo a las 11 de la noche y su link no funcionó, no hay extensiones. Se acabó el módulo, se cerró plataforma y ya no hay extensiones. Entonces tienen que revisar que de verdad funcione el link. Y las referencias, acuérdense, siempre, siempre en todas las actividades y sobre todo en algo tan importante como el proyecto integrador, tienen que estar las fuentes de información. Si no, ¿de dónde lo sacaron? ¿Lo investigaron? ¿Ustedes mismos lo hicieron? ¿Es algo de autoría propia? No lo creo, porque hasta tienes que hacer investigación. Alguien más lo dijo, alguien más buscó la reacción química, alguien más hizo las políticas ambientales, ¿no? Y esto es muy importante porque no queremos caer en el plagio. ¿Tienen dudas sobre qué van a entregar en el proyecto integrador? Ninguna. Muy bien. Magdalena, ¿tienes alguna pregunta? No, ninguna, profesora. Perfecto, muy bien. Otra última detalle. Como en todas las actividades, hay que guardar, pero es importante guardarlo con la nomenclatura que nos solicitan. Apellidos, nombre y el módulo en el que estamos trabajando, la semana 4, proyecto integral. Porque me aparece todavía a estas alturas, módulo 15, que hay algunos que se les olvida y solo ponen proyecto integrador. Oh, perdón, pero estas son instrucciones y ustedes ya están en el módulo 15. Digamos, son estudiantes que ya saben cómo se trabaja en prepa en línea, que no se les olvide cómo se deben guardar los archivos. Muy bien. Entonces, para esta semana, ¿qué más tenemos? El foro de aprendiendo. El foro de aprendiendo es un foro que no tiene calificación. Ok, no tiene calificación, pero es un foro que me va a permitir desarrollar mis habilidades de argumentación. ¿Qué significa? Que yo puedo participar y aprender a dialogar, aprender a discutir de una forma ordenada, respetuosa. No sé si alguna vez les ha ocurrido que están en una discusión, ustedes están seguros de que tienen la razón, pero no pueden explicárselo a los demás. Pero es que yo sé que sí, pero es que yo sé que el arsénico sí contamina el agua. Ajá, ¿y cómo vas a convencer al otro de que el arsénico contamine el agua? Ah, pues me voy a poner a investigar sobre el arsénico y les voy a decir, el arsénico contamina el agua por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Y además, ¿qué acciones podemos llevar a cabo para, resulta que hay plantas, hay unas plantas que siempre las despreciamos, que les decimos maleza, ¿no? Hay unas plantas que pueden
absorber los metales pesados y degradarlos de tal manera que pueden resolverlo o dejar de una forma mucho más, digamos, menos contaminante en el ambiente. Bueno, entonces podríamos plantar alrededor de estos espacios contaminados estas plantas que absorben y transforman los metales pesados. O ver con otros ojos a las malezas y pensar que son buenas y no son malas, ¿no? ¿Qué acciones son sostenibles? Bueno, entonces yo identifico que hay algunos productos que tienen metales pesados y no los voy a utilizar. Desde decidir qué cosas somos capaces de comprar, de consumir o no hacer o sí hacer. Esas son pequeñas acciones que pueden hacer una gran diferencia. Entonces, en este foro se les pide que reflexionen sobre cómo buscar conservar el medio ambiente. Tienen que contestar estas 2 preguntas detonadoras y la idea es que puedan desarrollar sus habilidades de argumentación. No hay calificación, pero sí es tomado en cuenta como participación en el módulo. Y tenemos el foro de calentamiento global, foro de integración. El foro de integración tiene un porcentaje del 8% en mi calificación final. Se me solicita que participe mínimo 5 veces, pero las intervenciones no pueden ser de buenas tardes, les mando saludos y buena vibra a todo mundo. No, pues. El foro de integración necesitan explicar qué es el calentamiento global y cómo se puede atender este problema. Bueno, el calentamiento global resulta que el sol calienta al planeta. Muy bien, tenemos una atmósfera y generalmente estos rayos van y regresan. ¿Qué significa? Que salen de nuevo al espacio. Pero si hay ciertos gases que son aún más espesos y que no permiten que este calor regrese y que se quede aquí adentro, digamos, como encerrados en un invernadero. Imagínate que estás en una casa de plástico y tienes muchos gases ahí. Y entonces empieza a calentar y además tienes más caliente, pero no hay por dónde salgan esos gases de esa casa de plástico. Entonces empiezas a sentir más y más y más calor. Obviamente el agua se va o esta humedad se pierde y empieza a haber desertificación o degradación. Para este foro les quiero recomendar algunas páginas. Aquí está. Con respecto a el cambio climático, ¿cuáles son las consecuencias? El problema de desertificación, las grandes aportaciones y qué es lo que pasaría cuando nuestra tierra se caliente. Esta página de la UNAM, aquí hay algunas acciones que se pueden realizar con respecto al cambio climático. En esta página, que es del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, nos van a dar información sobre qué pasaría con el clima, con el suelo, con los ecosistemas, los recursos hídricos, qué pasaría con la población, con los problemas de energía, qué tan vulnerables somos. Es que si cambia el clima a mí no me importa, porque no pasa nada, en mi casa no pasa nada. No, pues sí pasa, ¿no? Por ejemplo, yo lo observo. La Ciudad de México tendría una temperatura de 23, 24 grados, históricamente. Pero ahora, con tantísimo cemento y poca vegetación, hemos llegado, yo lo vivo, o sea, no es que el presidente de Estados Unidos niegue el calentamiento global, no es que tales personas digan que no existe, yo lo vivo porque lo observo. La temperatura sube a 34 grados.
34 grados, donde históricamente era 23, 24, ¿no? Donde muchas veces hay, por ejemplo, en el sur, que se acostumbraba o se sabía que la temporada de huracanes empezaba por ahí de agosto, septiembre, y resulta que en junio ya hay huracanes, ¿no? Antes se tenía como miedo a los huracanes, 3 o 4 huracanes, ahora es constante, hay más huracanes de lo que ocurriría. Pero eso solo lo podemos ver observando. Eso solo lo podemos entender observando nuestro espacio. Por eso es tan importante que reconozcan su ecosistema. Esta página es un atlas nacional sobre la vulnerabilidad. Es decir, México, en cada uno de sus estados, pueden ustedes reconocer dónde vivo y cuál sería mi posición. Si se derriten los polos y aumenta el nivel del agua, ¿qué le pasaría a mi ciudad? Si hay un calentamiento, ¿qué le pasaría a la agricultura en el lugar en el que vivo? Los invito a revisar esta página. Y aquí tenemos otra, por ejemplo, DIRCE, que está más cerquita de Canadá. Este es un laboratorio sobre el cambio climático. Y observen, aquí es sobre Estados Unidos, pero también hay un mapa global. Esto sería una temperatura entre 1981 y 2010. Y esto sería lo que pasa del 2020 al 2039. Más o menos lo que podría estar pasando con estas actividades y este nivel de consumo en el que estamos viviendo de el 2040 al 2059 y qué pasaría del 2080 al 2099. ¿Creen que exista o que no existe el cambio climático? En lo personal, yo pienso que sí existe el cambio climático y que, como usted dice, no es porque lo veamos en las noticias o lo veamos en nuestro teléfono que nos aparece el clima, sino que se siente el cambio del calentamiento global. Al menos este año que pasó en el invierno, aquí por lo regular cae nieve 4 meses y el año pasado solo cayó 2 o 3 veces en los 4 meses, durante los 4 meses. Entonces eso provocó una grande sequía y en el verano, por lo consiguiente, hubo temperaturas de 45, 48 grados, cuando anteriormente era de 30 grados y solo una semana llegábamos a 38 grados, pero de ahí en fuera era 30. Entonces, este año todo el verano fue de 45, 47 grados. Y ahorita, años pasados, en este mes ya estuviera nevando y no hay nieve. Entonces es preocupante porque para el próximo año otra vez va a haber más sequías, más incendios forestales y las aguas subterráneas están disminuyendo cada día más por el ciclo del agua. El ciclo del agua está muy afectado por la tala de árboles. Exacto, ¿no? O sea, de verdad que es muy importante lo que tú estás identificando en tu ecosistema, en tu localidad donde tú estás viviendo, es real, lo vives, ¿no? No te lo tiene que decir alguien. Y es así de real, como que tú te estás dando cuenta, ya no está estas temperaturas, no hay nieve, no hay agua, hay desertificación. Entonces, si tú lo estás observando, ¿qué podemos hacer? O sea, es importante que lo identifiquemos porque si eres un agente de cambio, tú lo puedes participar, hacer e inclusive consumir, ¿no? Por ejemplo, esta imagen nos habla de un espacio, un mismo ecosistema donde están las industrias, ¿no? Y donde están desechando. Si yo me enterara de que la empresa o la industria a la que yo generalmente le compro está tirando en el río en el que yo vivo, ¿le seguiría comprando? O No. pues no. O la obligaría
a comprar o a comportarse de otra manera, ¿no? En vez de que utilice gasolina o petróleo como un recurso, los obliga a utilizar energías limpias. Entonces, y el poder del consumo es muy fuerte. A veces no lo creemos, pero elegir otro producto que sea local, ¿no? Que no contamine, un producto que esté hecho de utilizando energías limpias, puede ser una buena opción. Entonces, esta semana los invito a participar en el foro de integración utilizando todos estos argumentos, lo que ustedes viven, su experiencia. Y quieren saber más, los invito a revisar simuladores, qué es lo que pasaría con el cambio climático en mi país, en mi localidad, en forma internacional. Esto existe, como dice Dirce, como lo observan ustedes, como lo observo yo, esto existe, es un hecho. ¿Qué podemos hacer? Depende de nosotros. Muy bien. Para esta semana también están las actividades formativas, que son 2 cuestionarios, como lo menciono siempre. Si yo a lo largo de toda esta semana he estado leyendo, por ahí del viernes los contesto en 5 minutos, porque son 6 preguntas que fácilmente las voy a terminar en 5 minutos, porque yo ya leí, ya sé de qué se trata y entonces me van a ayudar a reafirmar este conocimiento que yo estoy adquiriendo. Es muy importante. El módulo ¿es para la asesora, es para prepa en línea o es para ustedes mismos? Es para ustedes, ¿no? Porque este conocimiento es para que ustedes crezcan y sí, además están llevando el bachillerato, que es la preparación para un nivel superior, si ustedes gustan, pero también es una formación como individuos, como mexicanos. Al final del módulo siempre hay este pequeño espacio que se llama autoevaluación. Se trata de hacer una introspección. ¿Qué significa? Voy a reflexionar. La verdad es que sí di mi máximo y no obtuve lo que yo quería, pero yo aprendí, ¿no? Entonces tienes que empezar a evaluarte a ti mismo. ¿Puedo mejorar? ¿Puedo organizarme mejor? ¿Puedo aprender? Yo como estudiante autodidacta, ¿no? Como el centro del aprendizaje y de mi propia educación, ¿puedo hacerlo mejor? Sí, no, ¿por qué? Bueno, resulta que no me importa contestarlo, pero significa el 5% de tu calificación. A veces hay estudiantes que están así rayando por una u otra cosa, están arribita 5.65 y resulta que no contestaron este cuestionario. ¿Qué crees? No pasaste el módulo. No, pero resulta que estoy rayando, pero sí contesté este cuestionario y entonces, ¿no? Al menos el 5% me hizo subir mi calificación. Entonces los invito a que lo contesten, que contesten este cuestionario que es para ustedes. Bien. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No, maestra, ninguna. Muchas gracias. Bien, mi última reflexión es, ustedes son agentes de cambio. Es decir, ¿podemos hacerlo? Sí podemos. Porque cada quien desde su trinchera es parte de la solución. Como somos parte del problema, somos igualmente parte de la solución. Entonces, los invito a que abramos esos ojos de científico y observemos lo que ha ocurrido y en lo que sí podemos cambiar. Esto es todo por mi parte. Si no tienen más dudas, voy a estar al pendiente de sus mensajes. Si tienen dudas de cómo investigar los elementos contaminantes y las reacciones químicas, con mucho gusto les ayudo. Me envían un mensaje y estas recomendaciones se las estaré pegando en el foro de novedades.
Bueno, pues buenas noches. Buenas noches, maestra. Que descansen, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Claro. Ahí.